¿Atrofia? ¿Disminución de qué? Solo del número Tamaño. y del tamaño. Así es, ¿no? El concepto. ¿Qué es, Daniela, hiperplasia? Hiperplasia es el aumento del número de células. Ya. ¿Qué es hipertrofia, Jocelyn? Es el aumento del tamaño de las células. El tamaño. ¿Cuál es el mecanismo de la atrofia, Mariela? Factor de crecimiento. ¿Cuál es? Nada, Es el mecanismo fisiológico. nada. Factor de crecimiento. Disminución de la síntesis de proteínas. Ah, ¿Tú eres? Hiperplasia. ¿Cuál es? Hiperplasia. Hiperplasia. A ver, Natalia. ¿Está diciendo que es la hiperplasia? No, Ese no. factor. Mecanismo. Ah, su Mecanismo. Factores de crecimiento. Factores de Crecimiento. Igual factor de crecimiento. Factores de crecimiento. Ya, factores de crecimiento, ¿qué más? Mayor síntesis de proteínas. Aumento De la síntesis de proteínas. ¿No? Es el mecanismo. A ver, dame dos ejemplos de atrofia. Vamos a copiar. Brian, dos tipos de atrofia. El otro Brian, el de atrás. Dos tipos de atrofia. Una que sea fisiológica y otra patológica. ¿Eso qué tipo de atrofia es? ¿Fisiológica? ¿Y patológica? No, así son los exámenes, ¿se dan cuenta? ¿Por qué me aplazan? Bueno, no están estudiando, tenían que haber leído este capítulo, les daba la gana, hoy día es su examen por si acaso. ¿A ver? Muy bien, entonces nos hemos quedado en metaplasia, ¿no? ¿Recuerdan el concepto de metaplasia? Sí. Cambio del fenotipo, reversible de la célula diferenciada epitelial, no es funcional. Cambio de fenotipo. ¿Qué tipo? Acercas, ¿no? Más resumido, cambio del fenotipo celular. Que está bien lo que tú has hecho, es un concepto más amplio, pero está bien, ¿ya? Pero a secas, cambio del fenotipo celular. Habíamos dado en un inicio, por ejemplo, el esófago de Barrett, ¿no? ¿Qué pasaba en el esófago de Barrett? Carmen, ¿qué pasaba en el esófago de Barrett? ¿Qué pasaba en el esófago de Barrett? ¿Qué es el esófago de Barrett? ¿Qué es el esófago de Barrett? Que lo hemos hablado al anterior. ¿Qué es, José Manuel, el esófago de Barrett? Ya. Bueno. Hemos dicho que el esófago de Barrett se presenta en pacientes que tienen arcadas, vómitos por bulimia, etcétera, ¿no ven? ¿Qué pasaba? El ácido clorhídrico empezaba a lesionar la mucosa del esófago, ¿no? Por ende, ¿qué tipo de epitelio tiene el esófago? Tiene un epitelio respiratorio para empezar, ¿no? ¿Qué tipo de epitelio es? Epitelio cilíndrico. Eran planos. Cilíndrico, ¿no? Un epitelio cilíndrico simple, ¿no ven? Pero en el esófago de Barrett, al estar en contacto con el ácido clorhídrico, ¿qué pasa? Las células cambian, unas células escamosas. Exacto, ¿no? Las células van a cambiar a unas células escamosas. Ya el epitelio tiene una transición, ¿no? De un epitelio cilíndrico simple a un epitelio escamoso. Es el epitelio escamoso. A un epitelio escamoso. ¿Lo ven? Muy bien.
Entonces, todas las células que empiecen a, vamos a decir, a nacer o aparecer nuevamente en ese epitelio, ya no van a ser cilíndricas, ¿no? Simplemente van a ser escamosas. Todas las células hijas van a ser programadas como escamosas. No es, la metaplasia, ojo que no es sinónimo de cáncer, no es sinónimo de alguna alteración, ¿no? Simplemente es el cambio del fenotipo. Sigue teniendo las mismas funciones, solo lo único que está tratando es de ser más resistente a ese medio ambiente, ¿no? En este caso, al ácido clorhídrico. ¿No ves? Muy bien. Lo mismo para algunos conductos excretores, ¿no? Por ejemplo, en este igual. ¿Qué tipo de epitelio vemos acá? ¿Qué tipo de epitelio se ve? Entonces ya llevaron la histología. Es un epitelio cilíndrico. Este no es cilíndrico, Cúbico. ¿no? Este es cilíndrico, ¿no ves? Se ven las células cilíndricas o no, ¿no? Columnares, ¿ves? ¿No ves? Ven las células columnares, ¿no ves? ¿Ves, Daniela? Todos en una sola disposición. ¿Qué ha pasado en este otro? ¿Qué tipo de epitelio será? Es un epitelio escamoso, ¿no es? Un epitelio escamoso. Ya no conserva esta misma arquitectura, ¿no? Entonces tenemos diferentes tipos de adaptaciones celulares que ya hemos visto, ¿no? Hasta ahora hemos visto 4. Hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia. Cada una de estas se va a presentar antes de que sea una lesión, ¿no? Son adaptaciones. El cuerpo inicialmente se va a adaptar, no es simplemente directo, ya muere o se necrosa, ¿no ves? Sino que tenemos unos procesos adaptativos. Eso es lo que queremos ver, ¿no? Como ya hemos visto, de una célula normal, ¿no? Gráficamente aquí representamos una. ¿Qué es esto? Kevin, ¿qué es esto? ¿Te lo estoy señalando con mi puntero? ¿O no se nota? Sí, se nota. ¿Se nota? ¿Qué es esto, Kevin? Células atrofiadas, ¿no? Gráficamente aquí tenemos una hipertrofia, ¿no? Aquí una hiperplasia, ¿no? Aumento en el número de células, están más grandes estas células, ¿no? Y aquí una metaplasia, ¿no? Cambia el epitelio. Gráficamente estamos bien. Todavía no estamos llevando lo que es displasias ni neoplasias, ¿no? Que estas ya no vienen siendo como adaptaciones, pero sí son cambios celulares, ¿no? Muy bien. Entonces, con este mapita vamos a resumir todo lo que hasta ahora hemos llevado, ¿no? Hemos dicho que todo inicia con el proceso de homeostasis, ¿no? Que es un estado de equilibrio donde las células funcionan bien, no hay alteración, no hay nada, ¿no? Está en un perfecto equilibrio, ¿no? Pero si esta célula sufre algún tipo de estrés, ¿no? Algún tipo de lesión. ¿Qué tipos de estrés, por ejemplo, podríamos tener nosotros? ¿Tipos de estrés? Claro. Y con estrés, ya, a eso nos referimos, ¿no? A un tipo de actividad física. El estrés, por ejemplo, es hacer ejercicio, ¿no? ¿Mental? Estresan el músculo, ¿no ves? Estresan el músculo. ¿Qué más? ¿Estrés mental? Más o menos, ya tal vez podría ser ¿Estrés por no comer? ya una atrofia, ¿no? Puede ser. Ya alguna inflamación, una quemadura, ¿no? Algún golpe, etcétera, ¿no? Inicialmente hemos dicho que la célula va a tratar de Adaptarse. adaptarse, ¿no? Y acá podemos tener 4 opciones principales: hipertrofia, hiperplasia, atrofia y metaplasia, ¿no? 4 tipos de adaptaciones. Pero si esta célula, por alguna razón, no puede adaptarse a ninguna de estas 4 que tenemos, ¿no? Recién va a pasar a una lesión celular, ¿no? Dentro de la lesión celular ya lo vamos a subdividir todavía, ¿no? ¿Por qué? Pero, ¿por qué pasaría una lesión? ¿Por qué no se ha adaptado? No ha podido. Exacto, ¿no? Esto va a superar los límites, va a ser demasiado prolongado. A ver, por ejemplo, yo les voy a poner un ejemplo. Si ustedes están
por ejemplo, vagueando, no les gusta hacer sus trabajos, no quieren hacer sus tareas, ¿no? Y esto va a ser de manera prolongada, o sea, todo el semestre va a ser así, ¿no veo? ¿Qué creen que va a pasar? Van a reprobar, ¿no? Van a morir en la materia técnicamente. Lo mismo va a pasar con la célula, ¿no? Tiene que ser esto de gran tiempo, ¿no? O sea, tiene que pasar mucho tiempo para que esto pase, ¿no? Tiene que ser meses, semanas, etcétera, para que esto pase, ¿no? Puede ser, puede ser que no sé, no, por ejemplo, a ver, tú Natalia que vas al gimnasio, ¿cuánto tiempo tarda una persona en ganar músculo o en definir? En definir, puede ser entre 5 a 6 meses. Ya, sí es constante, ¿no? Pero yo he escuchado muchos años están ahí, ¿no? 1 o 2 años y no pueden, ¿no? Entonces, hay un proceso de adaptación, tiene que ser constantes, ¿no? Muy bien, si logra esto inicialmente, si esta molestia, estrés o lo que sea, se retira, ¿no? Va a poder volver a un estado de homeostasis, ¿no? Muy bien. Pero volvamos con esto, ¿no? Si la lesión va a ser constante, progresiva, etcétera, ya vamos a hablar de lesiones irreversibles, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que nunca más va a poder estar en un estado de homeostasis. Esa célula, ese tejido, nunca más va a volver a ser como era antes, ¿no? Y para estas lesiones irreversibles ya tenemos 2 procesos de muerte celulares que ya los han llevado, ¿no ve? Como concepto ya los conocen. Una que va a ser la necrosis y otra va a ser la apoptosis, ¿no? ¿Recuerdan el concepto de cada uno de estos? Apoptosis. ¿Qué es, José Manuel, necrosis? Muerte celular. ¿Y apoptosis? Lo mismo. Hay una diferencia, ¿no ves? ¿Qué hables, Daniel? Que la apoptosis es la muerte celular porque su tiempo ya ha terminado y la necrosis es la muerte celular causada por otro agente. Ya, vamos por ahí, ¿no? La necrosis es una muerte celular accidental, ¿no? En cambio, la apoptosis es una muerte celular programada, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿cuántos años creen que van a vivir? 90 la Natalia, ¿no? Pero en promedio, por lo menos, tenemos 80 años, un promedio de vida acá en Bolivia, ¿no ven? Hasta los 82, si no me equivoco todavía es. Promedio, ¿no ven? Puede pasarse un par de años o incluso morir antes, ¿no? Eso sería como un proceso de apoptosis. Pero, por ejemplo, ¿no? Una necrosis, vamos a decir, alguien sale de su casa, ¿no? Y, exacto, ¿no? Puede haber algún accidente, le roban o cualquier cosa pasa. ¿Lo ves? Como muchos jóvenes mueren, ¿lo ves? Es como un proceso de necrosis, una muerte accidental. ¿Lo ves? Se caen o lo que sea. En cambio, el proceso de apoptosis es una muerte por el tiempo, ya, ¿no? Hay personas adultas, ya hace 70, 80, 90 años, que ya mueren por su proceso de desgaste. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces, a nivel celular vamos a tener diferentes tipos de patrones que tenemos que buscar en las células, ¿no? Si hemos dicho, por ejemplo, de hiperplasia, es el mayor aumento de número de células, ¿no? Vemos eso, ¿no? Vemos mujeres embarazadas, que hemos dicho, ¿no? Ven el útero grávido, etc. ¿Ven? Para la necrosis también vamos a tener algunos patrones que son más específicos, por ejemplo, ¿no? Que son las necrosis coagulativas, licuefactivas, gaseosas, hemorrágicas, grasas, fibrinoides y gangrenosas, ¿no? ¿Gaseosa o gaseosa? Gaseosa, K con C, ¿no? Son diferentes patrones de necrosis que vamos a poder observar clínicamente, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué patología vamos a encontrar? ¿Alguna vez han escuchado hablar del pie diabético? ¿Sí? ¿Está el pie frío o hinchado? ¿Han escuchado? Empiezas a leer heridas, ¿no? Escuchadas, creo que lo hemos visto. No, no han visto. Ya. Por ejemplo, la necrosis, perdón, la necrosis en un pie diabético, ¿qué tipo de necrosis será de estas de acá? ¿Será coagulativa, licuefactiva, gaseosa, hemorrágica, grasa, fibrinosa y gangrenosa? ¿Cómo inicia la necrosis de un pie diabético?
¿Cómo? ¿Cómo inicia? ¿Por qué? Para eso tenemos que saber qué es coagulativa, ¿no ves? ¿Cómo inicia una necrosis de un pie diabético? ¿Alguna vez se han puesto a pensar? ¿Tienen algún familiar con diabetes tal vez? Sí, pero No lo he visto de cerca. A ese punto. Ya. No, por ejemplo, los diabéticos, ¿qué es algo que se les recomienda bastante? Que vayan al podólogo, ¿no? Que se cuiden los pies. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que cuidarse los pies estas personas? pierde debilidad. No. ¿No recuerdan que teníamos 5 P's que les dije? Una de estas eran las polineuropatías, ¿no? ¿En qué consistían las polineuropatías? Que ya lo hemos ido hablando, se los sigo mencionando. ¿En qué consistían las polineuropatías? ¿Recuerdan? ¿En qué consistía? Mildred, ¿en qué consistían las polineuropatías? ¿No te acuerdas? ¿Es el conjunto de enfermedades? No. Las polineuropatías son alteraciones en los nervios periféricos, ¿no? Tanto de todas las extremidades, tanto de los brazos, de las manos, como de los pies, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, un paciente con pie diabético? O un paciente diabético, perdón. ¿Qué pasa? ¿Qué característica clínica tiene un paciente diabético? ¿No tienen familiares con diabetes? Dios mío. Tiene mucha sed, toma mucha agua. Ya hemos dicho, ¿no? 5 P's: poliuria, polidismia, polifagia, pérdida de peso y polineuropatías. ¿Vale? Que eso va a entrar en sus exámenes por si acaso. Tienen que saber. Hay muchos pacientes diabéticos. ¿Ya? ¿Pero qué es las polineuropatías? ¿Qué son las polineuropatías? Digamos que lo podemos encajar en polineurales relativos inervados por varios nervios. Entonces sería muerte cerebral. No. ¿No? Ya hemos dicho, ¿no? Que es un tipo de alteración en los nervios periféricos. Estos pacientes con pie diabético, ¿qué característica clínica tienen? Si ¿alguien tiene algún familiar con diabetes? Sí. Tu paciente, tu familiar, lo que sea, no te dice, o llega de la calle y lo primero que hace es sacarse sus zapatos porque le hace demasiada calor, o en las noches siente demasiada calor en sus pies, ¿no? Ya, vas a prestar atención. Muchos pacientes con diabetes tienden a tener demasiada calor en la planta de los pies, demasiada. Y estos pacientes tienden a andar con los pies descalzos, ¿no? Por esa misma sensación. En realidad no es que esté caliente, ¿no? Sino que los nervios le dan esa sensación. Entonces al tener este tipo de andar descalzos, ¿qué pasará? ¿Empiezan a? Nivelar. No, se lastiman, ¿no? Se clavan, se pinchan, se cortan, ¿no ve? Tienen más riesgos a padecer cualquier tipo. Y el paciente diabético, al tener esas polineuropatías, no le duele. No le duele, ¿no? Imagínate, ¿qué pasará entonces con una herida que no te duele? Y obviamente no la cuidas. Avanza. Se va a ulcerar, ¿no ve? Inicialmente va a haber una úlcera, ¿no? Pero al paciente no le duele, ¿no? En cambio a ti, yo te pincho, vas a gritar, ¿no ve? Vas a gritar, a ver cómo. Entonces el paciente empieza así como una pequeña ampollita, una úlcera, etc. ¿No? Y después de eso, normal el paciente, ¿no? ¿Quién de ustedes se revisa sus pies? A ver. Ya, la Natalia, la Carmen, ¿qué más? ¿Se revisan sus pies? Ya. No, pero la mayoría se corta sus uñas, se lava y hasta ahí, amén. ¿No ves? Hasta ahí. No, imagínense para un paciente diabético, peor todavía, ¿no? ¿Cuándo se da cuenta entonces este paciente que ya tiene un pie diabético? ¿No? Cuando empieza a ver mal olor, ¿no? Y ahí recién se mira, ¿no? Una úlcera terrible. Exacto, ¿qué es esto? Van al médico y ya es un pie diabético, ¿no? Entonces inicialmente se puede tratar ese pie diabético, sí, hay que hacer lavados, ¿no? Se medica con los antibióticos, pero es muy complicado. Por eso los pacientes diabéticos terminan perdiendo las piernas, ¿no ven? No es hasta como chiste, alguna vez he escuchado a algunos comediantes que lo dicen, pero pasa.
¿Por qué pierden entonces las piernas los pacientes? Porque tienen polineuropatías. No sienten, chicos, no sienten. No sienten ni las manos ni los pies. ¿No ven? Por eso es que pierden. Cuando ya está necrosado, ¿qué hay que hacer? Cortar, amputar. Hay que amputar. No, inicialmente a veces amputan dedos, luego todo el pie, luego las piernas, y van perdiendo extremidades. Sí van perdiendo extremidades, ¿no ven? Entonces tenemos diferentes tipos de eso, de necrosis, ¿no? La diabetes, ¿a cuál pertenecía? La gangrenosa. Ahora, ¿ustedes ven tipos de necrosis como odontólogos? ¿Será que van a ver? ¿Cuál? Necrosis pulpar. Necrosis pulpar, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a atender pacientes, en la mañanita, ¿no? A las 9 de la mañana, después de su desayuno, va a venir tu paciente, Natalia, así, doctora, me va a abrir toda la noche. Va a abrir y vas, para endodoncia, vas a agarrar tu piecita y, ¿no? El olor, magnífico. Qué rico. Es así, ¿no? Es así. Dentro de los patrones, ¿no? ¿Qué tipo de tejido es la pulpa dental? Un tejido blando. Claro, obviamente, no es tejido duro. Pero ¿qué tipo de tejido? Ya, nervio. ¿Qué más? ¿Se dan cuenta? ¿No? Histología. ¿No? Por ejemplo, en los patrones de necrosis pulpar presentamos una necrosis licuefactiva. ¿No? Como su nombre dice, en patología pulpar, ¿no? Como su nombre dice, esta pulpa se va a licuar casi técnicamente. ¿Alguna vez alguien ha tenido ya la oportunidad de ver una endodoncia de una necrosis pulpar? No, todavía. Cuando ustedes vean, ¿no? Pasen a clínicas, van a ver cómo esa pulpa es como un moco literalmente, ¿no? Como si fuera una flema igualita. Ese patrón pues, de licuefacción, ¿no? Vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, muy bien, tenemos ahí las características clínicas, diferentes tipos de necrosis clínicas, ¿no? Vámonos con las respuestas celulares. Eso no. Causas de la lesión, ¿no? Una causa para que se presente algún tipo de lesión celular ya va a ser la hipoxia, ¿no? No sé si les dan su vocabulario. ¿Les dan vocabulario? No, pero hemos revisado hipoxia, creo, dentro de nuestros conceptos, ¿no ve? ¿Qué es la hipoxia? Privación de oxígeno. ¿Qué es la hipoxia, Iván? Privación de oxígeno. Ya, es la disminución de la oxigenación, ¿no ve? Muy bien. Si hay una... ¿Está bien, no ve? Sí. Si hay hipoxia, por ejemplo, ¿no? En algún tejido, por ende va a haber isquemia. ¿Qué es la isquemia? Irrigación. Que ya hemos llevado también, creo, como concepto, ¿no ve? Falta de irrigación. Todo es terminología, ¿no ve? ¿Qué es isquemia? ¿Qué es isquemia, Natalia? Un momento. Mildred, ¿qué es isquemia? Mariela, que ya hemos llevado, ¿eh? Los conceptos tienen que ser aquí rapidito. ¿Qué es isquemia? Es la disminución del riego sanguíneo. ¿No ve? Por ejemplo, No hay nada en el ¿qué pacientes serán isquémicos clínicamente como enfermedad de base? ¿Qué pacientes? Los diabéticos. A ver, véanse sus uñitas, así, véanse. ¿Qué color son tus uñas, Natalia? Ya, bueno, los que se han pintado, no. Pero los que no están pintados, ¿qué color son? Rosado. ¿De alguien es blanco? Sí. ¿De vos? Mostrame. No, Más o menos. ¿de alguien es blanco? No, por ejemplo, hay características clínicas, ¿no? En la uña, que para saber si un paciente podría ser anémico. Esas cosas, las líneas blanquitas que se No. ¿no? La uña se ve blanca siempre, ¿no? Es como si yo apretara así, ¿no?
Como si lo presionara así, ¿no? El paciente anémico tiene así la ¿no? Hay una disminución del riego sanguíneo, ¿no? ¿Qué más? ¿Por qué más se podría producir una oxigenación inadecuada en la sangre? ¿Dónde creen que podemos tener oxigenación inadecuada? En los pies. En los pies, me refiero a alguna región. Hoy día es el partido con Brasil. Mañana, ¿no? Mañana. ¿Qué creen que va a pasar con esos jugadores que van a venir mañana? O llegan hoy día, creo, ¿no? Hoy llegan. Falta de oxígeno. Falta de aire, pulmones. ¿Cómo creen que va a cambiar su cuerpo de ellos? ¿Creen que va a haber un proceso adaptativo inmediato para ellos? No. No, ¿eh? Siempre de antes. Llevo un año aquí y todavía nada. Llevo 8 años y nada. Ya, qué creen que va a pasar? Van a tener falta de oxígeno. Ya Van a que tener vamos. hipoxia. Ya, de hecho, ¿no? Van a Sí. ser pacientes hipóxicos. No pueden respirar. Y no es que ellos sean, o sea, mientan, ¿no? Sí. O sea, realmente les cuesta respirar. Imagínense tener que correr una cancha de fútbol. O sea, es complicado. No, pero obviamente, ¿no? Bueno, hay otra contraparte también. Sí. Pero vámonos médicamente. ¿Qué pasa con estos pacientes? Ya hay una disminución del oxígeno, ¿no? Por ende son pacientes hipóxicos. Están, ¿no? en una región de altitud. ¿A qué altura sobre el nivel del mar estamos acá? 4.500. En La Paz creo que, ¿no? No, abajo es 3.800, ¿no? Aquí es Aquí es 4.500. 4.600 y fracción. Pico. ¿No ve? Casi 5.000 metros sobre el nivel del mar. Sí. ¿No ve? No hay buena oxigenación. ¿No? El paciente se pone más blanco, más pálido. ¿Han visto cómo las personas del oriente, cuando llegan acá, a la altura, qué color son? Blanco. No son blancos. La mayoría son pálidos, ¿no ven? Medio amarillos, ¿o no? Porque no están respirando bien, no están oxigenando bien. No, y esa es una característica de la isquemia. Por les decía, ¿no? Hay pacientes que sus uñas son blancas, así. Ustedes presionan de ese color. No son pacientes que no están oxigenando, no tienen buena circulación, etc. Las mías son blancas. ¿No ven? Pero nosotros que ya estamos acostumbrados a la altura, Por nos eso salimos nomás, ¿no ven? Mira. Vamos a salir. Muy bien. Doc, cuando nosotros vamos, en este caso, si nosotros nos íbamos a jugar a nivel del mar. Bueno, ya los cambios ya son diferentes, ¿no? Por ejemplo, ya tenemos una hipersaturación también en la oxigenación. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha ido a Santa Cruz y ha correteado? ¿No? ¿Qué pasará si hay exceso de oxígeno también? Igual que ahora. ¿Sientes ese ahogamiento, no? ¿Nunca les ha dado? Sí. Al principio parecen, ¿no? Pilas, así. Normal, No, parece, estoy parece. tranquilo. Es mi clima, dicen, ¿no? Pero pasa las horas, ¿no? Los minutos y empiezan a sentirse ahogados, ¿no? Sí. No, como que mucho oxígeno. ¿No ve? ¿Cuál es el tratamiento para eso? Una bolsita. ¿No ve? Agarran una bolsa y respiran su mismo dióxido. Por eso, Es lo mismo. por eso perdemos en la llanta. Claro, el proceso fisiológico es diferente para los jugadores que van a regiones bajas, porque ya sufren procesos de inflamación, ¿no? Cuando veamos trastornos hemodinámicos, ahí vamos a ver qué pasa con los riñones, qué pasa con el corazón. No, por ejemplo, yo tengo algunas amigas que viajan constantemente, ¿no? Trabajan desde Bacardí, y ahora, ¿qué se llama? Hamburguesa, ¿no? Viajan mucho, ¿no? Y siempre lo que me decían, retengo líquidos, ¿no? ¿Han escuchado hablar de eso? Retengo líquidos cuando viajo en avión, menos, llego allá y... ¿No ve? Entonces son procesos, por ejemplo, que pasan, son procesos fisiológicos que el cuerpo trata de buscar para compensar. No, pero los procesos no se dan, porque muchos piensan, ¿no? Es que son los riñones. Lo primero que se les viene a la cabeza son los riñones con los retienen, ¿no? Pero vamos a ver que no solo son por los riñones, también es por el corazón, puede ser por el hígado, ¿no? Las válvulas que están dañadas, etc. ¿No? Vamos a ir viendo, es bien interesante la anatomía patológica porque vemos todas las enfermedades. Sí, Siempre ya terminamos me gusta. hablando de todas las enfermedades. Recibe todo.
¿No? De afecto de la hemoglobina. ¿No? Ya hemos hablado, por ejemplo, ¿qué es la hemoglobina? ¿Qué es la hemoglobina, Giovanna? Maribel. ¿Qué es la hemoglobina? ¿Las sales? ¿Cómo que las sales? ¿No? Es algo que está dentro de la sangre, ¿no ves? ¿O no? Relacionado a la Es sangre. una proteína. Es una proteína. ¿De qué se encarga la hemoglobina? Transportar oxígeno. Transporta oxígeno, ¿qué más? Intercambio gaseoso. Intercambio gaseoso. Ya, transportar oxígeno también, ¿no? ¿Qué más? Da color a la sangre, hemos dicho, ¿no ves? Da color a la sangre, ¿no? Si hay un efecto en la hemoglobina, ¿no ve? Por ejemplo, hemos escuchado hablar de estas famosas cámaras hiperbáricas, ¿no ve? Que las venden para todas las enfermedades, ¿no ve? ¿Nunca has escuchado hablar de las cámaras hiperbáricas? Sí. Sí has escuchado tú, ¿no ve? Sale mucha publicidad, por ejemplo, acá como estamos en la altura, no oxigenamos bien. No, supuestamente esta cámara, bueno, sí y no, porque no hay un estudio realmente, ¿cómo se puede decir? Serio, donde pueda decir esto sí, ¿no? Pero la idea de esas cámaras hiperbáricas es oxigenarte mejor, ¿no? Y que con eso todas tus enfermedades se van a ir. Sí, no vas a decir, ¿verdad? Casi lo mismo que un sauna, ¿no? Casi lo mismo que un sauna, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Intoxicación por monóxido de carbono, ¿no? Por ejemplo, eso es lo que pasa, por ejemplo, en pacientes, en personas que fallecen, ¿no? Han escuchado hablar de estos pacientes, de estas personas, ¿no? Que dicen, dejó la estufa y falleció, dicen, ¿no ve? O estaba cociendo, ¿no? Hay personas que viven en un ambiente y ahí mismo su cocina, su baño, su escritorio, su habitación, su sala, comedor, todo es en un solo ambiente, ¿no ve? Y eso normalmente las personas solas, ¿no ve? Y esas personas terminan utilizando la cocina y se les olvida. ¿No ve? Este gas que nosotros utilizamos, el gas licuado, ¿no? De petróleo, ¿qué más emite, pues, aparte de solo el gas que conocemos? Monóxido de carbono. ¿Qué pasará con el monóxido de carbono? Que ya también lo hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, los pacientes que van al lado de a regiones más bajas. Les he dicho, ¿no? ¿Qué utilizan? ¿Qué deberíamos hacer si nos sentimos sofocados, por ejemplo, o con demasiada oxigenación? ¿Para qué? Nuestro propio. Inhalar nuestro propio dióxido de carbono. Para inhalar nuestro propio monóxido de o dióxido de carbono, ¿no? Porque tiene menos oxigenación, ¿no? Los alivias. ¿Qué pasa con los pacientes? En un ambiente como estamos acá, imagínate que nosotros pongamos una estufa, ¿no? Y nos quedamos aquí todo el día. ¿Cómo nos vamos a sentir? Cansados, mareados. Cansados, mareados. Empieza a reducir nuestra Dolor de oxigenación, cabeza. ¿no? Ya empezamos a reducir. Si nos quedamos dormidos, nunca vamos a sentir, simplemente no vamos a despertar, ahí nomás nos morimos, ¿no? Por eso los pacientes mueren así, se duermen y su cuerpo sigue respirando, ¿no? Pero ya no respira oxígeno, sino respira dióxido de carbono, monóxido de carbono, y por ende todos sus signos vitales, frecuencia cardíaca, presión arterial, todos empiezan a disminuir. Pero igual fallecería, digamos, sin dolor, ¿no? Sin dolor. Es una muerte sin dolor. Sin dolor, pero ya nunca más va a despertar ese paciente, ¿no? Mejor. Porque toda la oxigenación se ha cambiado por monóxido de carbono. En algún caso, chicos, ojo, no, cuidado, me voy a suicidar así, ¿no? Cuidado. No funciona siempre. Exacto. Muchos de esos pacientes no mueren a veces. Pero ¿qué puede pasar si no hay irrigación al cerebro? No va a haber un derrame. ¿Qué pasa si no llega? Muerte. Va a haber una isquemia, ¿no? Si no hay irrigación, no hay oxigenación, va a haber un daño cerebral, ¿no? Y pueden quedar, perdón por la palabra, ¿no? Pero pueden quedar tontos. Vivos, pero tontos. Y eso es peor. ¿No? Por eso, incluso en muchos casos de accidentes de tránsito, ¿no? Lo primero que se trata de hacer es evitar que estos pacientes igual pierdan sangre.
¿no ve? Que pierdan sangre. ¿Por qué si pierde sangre ese paciente? Y la mayoría muere por eso, por falta de auxilio, porque están accidentados, ¿no ve? ¿Ustedes ven alguna vez han visto a los accidentes de tránsito? Sí. No, ¿cómo están sus pacientes? Gritando así de dolor por la adrenalina, ¿no ve? No mueren inmediato, pero están así gritando, algunos están más tranquilos todavía, Las ¿no? personas gritan más que el accidentado. Sí, muchas veces sí, ¿no? Están más serenos a veces, pero están perdiendo sangre a borbotones, ¿no? Terrible. Lo primero que se hace en el hospital, ¿qué es? Torniquete. No, eso es para, si quieres que viva el paciente, tienes que hacerle un torniquete, compresión, ¿no? A la zona donde pierde. Oxigenación. La evaluación primaria consiste en ver los signos vitales, ¿no? Presión, Preguntar. pulso, También. ¿no? Temperatura. Eso ya se mide en la escala de Glasgow, ¿no? Alguna vez van a escuchar hablar sobre la escala de Glasgow, que es para ver el nivel de conciencia del paciente, ¿no? Alguna vez si han visto, les van a preguntar, ¿cuál es su nombre? ¿Cuántos ¿No? Por ejemplo, años si la tienes? Natalia me dice, no recuerdo, ¿no? ¿Dónde estás? No, ¿dónde estás? Estoy yendo a mi casa. ¿Sí? O sea, está totalmente perdida, ¿no? Responder, puedes levantar el brazo y no puede, ¿no? Entonces es una escala de se mide eso en la escala de Glasgow. No, pero eso utilizamos más que todo para los de medicina. No, ustedes no van a utilizar eso, pero está bien, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos proteger primero nosotros como personal de salud? Que es algo básico que tienen que saber. La cabeza. El cerebro. El cerebro. ¿Por qué? Porque si hay alguna zona isquémica o donde no esté llegando sangre, ya, ese paciente uno puede quedar, como les dije, tonto, puede quedar con alguna secuela, ¿no? O sea, puede ya perder movilidad de medio cuerpo, puede perder ya las funciones cerebrales básicas como el habla, ¿no? Ya va a dejar de ser independiente, puede quedar, ¿no? Con muchos daños cerebrales, ya, en pocas palabras, vamos a decir así. Entonces, lo primero que se hace es oxigenar. Oxigenar, siempre debemos oxigenar. Por eso es importante, si algún momento ustedes abren su consultorio, clínica, lo que sea, algo básico que tienen que tener, por favor, tengan, yo les digo que yo he ido a muchas clínicas y consultorios de amigos, colegas, etcétera, no tienen tanque de oxígeno. Y un tanque de oxígeno, claro, el tanque cuesta, pero ya el oxígeno como tal, ya no, o sea, la recarga es tan barata. Pero tú no sabes cuándo puede pasar algo en tu consulta. Un agente convulsivo, no sé, alergia, tal vez hasta puede cortarse por error en tu clínica, ¿no? Sin querer, puede pasar miles de cosas. Tú no tienes nada para dar soporte vital, ¿no? Entonces, son cosas que les recomiendo, ¿listo? Compresión de oxígeno. Tienen que saber utilizar también, ¿no? Por si acaso no se pone solo oxígeno nomás. No vean, cuidado, ustedes querían poner solo oxígeno nomás, le van a secar los pulmones. Claro, le van a secar los pulmones. Se pone con disolución de agua destilada, ¿no ven? Han debido llevar en IPS, tal vez. ¿No ven? Tenemos dos tipos de oxigenación, ¿no ven? Uno que es el bigotero y el otro que es la mascarilla. ¿No ven? Pero eso se pone con agua, por si acaso, ¿no? Si ustedes le conectan directo eso, le va a secar los pulmones al paciente. Le va a secar. Siempre hay que humedecer. ¿No han debido ver que hay un pequeño filtrito que está con agua? ¿Han visto? Es un pequeño filtro que está ahí con agua, que parece que está burbujeando, ¿no? Es por la presión del oxígeno y eso se va evaporando y entra también con esa humedad. Porque si le ponen directo, le va a secar los pulmones. Y peor, ¿no? Peor. Hay que saber cuánto se pone, ¿no? Según el peso o según la necesidad, ¿no? En hemorragias es diferente, ¿no? Eso lo van a llevar. Yo he llevado el curso de ATLS en la Cruz Roja. ¿Ya? Que, bueno, yo era el único odontólogo y yo iba con puros médicos para atención primaria. Entonces, por eso es que... ¿En internado? No, en la Cruz Roja. O sea, algo aparte. Muy aparte de la universidad. ¿Ya? Entonces, igual ustedes pueden tomar sus cursos, ¿no? Es igual. Eso toman normalmente los residentes. No todos los que quieren hacer alguna especialidad médica, pediatría, les piden. Pediatría.
y pediatría, traumatología, además, ¿no? Especialidades médicas, les piden. Entonces, yo por curioso me metí también, ¿no? Y vas aprendiendo. Pero ayuda. Te ayuda bastante. Muy bien. ¿Qué más? Otras causas más: agentes físicos, traumatismos, temperaturas extremas, presión atmosférica, radiación, choque eléctrico, agentes químicos, por el cianuro, el mercurio y el arsénico también, ¿no? Pueden ser causantes de lesiones celulares. Muy bien. ¿Qué más? Agentes infecciosos, reacciones. Agentes infecciosos, podemos hablar un poquito en agentes infecciosos, ¿no? Por ejemplo, ¿una infección causa necrosis? ¿No? Por ejemplo, ¿no? A mí me gusta hablar mucho sobre la tuberculosis, ¿no? ¿Han escuchado hablar sobre la tuberculosis? Sí. ¿No? ¿O no? ¿Qué saben de la tuberculosis? ¿Será que los pacientes mueren por tuberculosis? En muchos casos puede ser, ¿no? Pero la tuberculosis normalmente, chicos, es una infección asociada, ¿ya? ¿Qué quiere decir? No sé si con ustedes hemos hablado, pero la tuberculosis normalmente se presenta en pacientes con enfermedad De base. de base. Pacientes con VIH, pacientes diabéticos, ¿no? Pacientes con algún tipo de cáncer, ¿no? A ellos normalmente les da tuberculosis. ¿No ven? ¿Cómo se diagnostica la tuberculosis? Por la prueba del esputo. ¿No ven? Sí, se llama así, prueba de esputo. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste la prueba del esputo? En escupir. En escupir, ¿no ven? Pero ¿qué tipo de escupitajo? ¿Por qué no le decimos entonces prueba del escupitajo? ¿No? ¿Por qué? ¿Qué característica tiene, por ejemplo, un paciente tuberculoso? Ya escupe con sangre, pues, como sea. Exacto. Tiene que ser un escupitajo con Sangre. sangre. Esa es la característica del esputo, ¿no ven? Si ven a un paciente que está ya escupiendo con sangre, tuberculosis. Tuberculosis, ¿no? No es normal que ustedes tuesen, ¿no ven? Y duele a veces cuando estás con una tos agresiva, duele, ¿no ves? Te duele aquí, te duele la espalda. Para el paciente diabético, perdón, al paciente tuberculoso, ya no le duele, pero está escupiendo con sangre. Por todo lado. Por todo lado, ¿no? Entonces, estas enfermedades como la tuberculosis normalmente está asociado a otra enfermedad de base, ya descontrolada, normalmente, ¿no? Y lo que normalmente acá, no, ¿qué características, por ejemplo, tiene la tuberculosis? ¿Qué más? ¿Qué características? Aparte del esputo. ¿Qué es una característica? Entonces, con frecuencia, tal vez. Entonces, cada vez. Ya, fiebre, ¿qué más? Dolor corporal. Ya, dolor. ¿Han escuchado hablar sobre la belleza física? Jamás en la vida. Física. Hace muchos años, muchos años, décadas atrás, cuando todavía no se sabía qué era la tuberculosis, muchos pacientes, personas, querían enfermarse de tuberculosis. ¿Por qué? ¿Por qué querían enfermarse de tuberculosis? ¿Querían sentirse importantes? No. Flacos. Ya, adelgazan. Adelgazan. La belleza, exacto, por eso se llama belleza física. ¿En qué consistía la belleza física? ¿No? Las pacientes mujeres se ponían más delgadas, se volvían más flacas, más blancas, todas sus facciones empezaban a definirse, ¿no ve? Todas sus facciones eran más finas. En los hombres les crecía barba, aunque no creas, ¿no? Les crece barba. Eso es en la fase terminal de la tuberculosis, por si acaso, ¿no? Sus cejas se vuelven más espesas, ¿no? Su cabello se vuelve más brilloso,
¿no? Entonces muchos trataban de contagiarse de tuberculosis para ser bellos por un tiempo, ¿no? Porque después morían. Ay, no. Por un tiempo. Eso se llama la belleza Sí, sí. física. No, la van a buscar, se los voy a poner. Vamos a buscar unas fotos. ¿Cómo Pero la esa es una película? característica, por ejemplo, de la tuberculosis. ¿No? Y aquí algo que me llamaba la atención es que acá en La Paz he escuchado varias veces, ¿no? A personas que de la nada, ¿no? Empiezan a adelgazar, se ponen más pálidos, ya no quieren comer, andan así preocupaditos, ¿no ves? ¿Y qué les dicen esos pacientes? Las señoras, ¿no? Normalmente la gente más antigua y más, digamos, que está relacionada hacia el campo, digamos. ¿Qué les dicen? ¿Han escuchado? ¿Qué les dicen? ¿Qué le ha pasado a ese paciente? Que los diagnostican. Incluso en el COVID decían, eso no es COVID, eso es... No, no es tuberculosis. Jari. ¿Cómo? ¿Cómo es, Maribel? ¿Qué dicen? Cari, ¿no ve? ¿Han escuchado hablar? Sí. ¿Han escuchado, no ve? Ya saca grasita, ¿no ve? Ah. Pero eso en realidad es tuberculosis. En muchos casos es ¿No tuberculosis. existe cari? Sí existe, es clarito, te corta. Cuando ustedes vayan a provincia van a escuchar de todo. Y cuando ustedes sepan más, o sea, miren, o sea, yo creo en muchas cosas, chicos. En muchas cosas. Está bien. ¿Ya? Por ejemplo, sé que la medicina ancestral y demás cosas, en muchos casos ha dado resultados, ¿no? Pero entre ustedes estudien más y sepan más, se van a dar cuenta de que a veces Sí, no tiene sentido las cosas que dicen o hacen muchas personas. pero sí das resultados. ¿Entiendes? Exacto, cuando tú entiendes celularmente, vas a entender lo que realmente pasa. ¿No? Y les va a pasar cuando trabajen en el hospital. Yo trabajaba en un hospital en Beni y veías ahí, ¿no? O sea, normalmente llegan pacientes así muy mal. Yo no los atendía porque yo soy de parte de odontología, pero me tocaba ver en emergencias, ¿no? A veces iba, ¿qué está pasando? No, y me iba, no, yo me voy a curar mis dientes. No, o sea, tranquilo. Eso es lo bueno, pues, de odonto. Yo voy con mis caries. Sí, yo voy con mi rosina. ¿No? Entonces, les va a tocar también a ustedes, ¿no? Y pasa mucho, ¿no? Que normalmente tú ves un paciente internado y te cuentan siempre, ¿no? A veces en la recepción o cuando llamas, ¿no? ¿Qué tiene el paciente? Ah, el paciente oncológico tiene esto, o sea, complicado, está en terapia intensiva, pero solo está correteando sus hijos, ¿no? El esposo nada, ¿no? Y cuando ves ya que no va a recuperarse, ¿no? ¿Quiénes aparecen ahí? El padre. Ahí aparece el esposo, el hermano que nunca le ha visitado, ¿no ve? O pucha, con el que peor se llevaba, ¿no ve? A ese, ¿no? Usted, yo, ¿cuántas veces dice, no? A los médicos, usted le ha matado, no le ha matado, al médico lo culpan, ¿no ve? ¿Y quiénes lo culpan todavía? Los pacientes que nunca han venido, ¿no? Las familias que nunca han venido ni siquiera a visitar, ¿no? O sea, bueno, coloquialmente dicen, ¿no? El síndrome del paciente impostor, dice, ¿no? De familiar impostor, así les decían, ¿no? Son cosas que van a ir viendo cuando ya trabajan. Es bien bonito. ¿Ya? Muy bien, entonces, ¿qué más? Reacciones inmunológicas. Reacciones inmunológicas, por ejemplo, la alergia básicamente, ¿no? Alteraciones genéticas, malformaciones congénitas, también pueden causar. Desequilibrio nutricional, fácil, ¿no? Déficit de algunas vitaminas, anorexia nerviosa, y obesidad. Muy bien. Vámonos entonces con las características microscópicas, ¿no? Por ejemplo, algunas de estas va a ser el tamaño celular, ¿no? En el tamaño celular, en la necrosis, ¿qué vamos a tener? Un agrandamiento o tumefacción. En cambio, en la apoptosis, una reducción, ¿no? O encogimiento. El núcleo, en la necrosis, vamos a tener tres tipos de presentaciones celulares nucleares, ¿no? Una que va a ser la pignosis,
la cariorexis y la cariólisis. ¿Ya? Memoricen esos tres. ¿No? No, sí, sí. En cambio, en la apoptosis vamos a tener la desintegración de fragmentos de tamaños del nucleosoma. ¿No? Porque se dan cuenta, por ejemplo, que dentro del mismo concepto ya nos dicen, ¿no ve? Necrosis, ¿qué hemos dicho que es, José Manuel? Rápido, eso piensa en tu cabeza. Es la muerte celular por un accidente. Accidental. Y apoptosis Es por su debido tiempo. Debido a los. programada. Esa es la palabra clave, ¿no ve? Muerte celular programada. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, de ahí mismo ya te digo, desde ese concepto ya te dice todas las características y te das cuenta, ¿no? En la necrosis, la membrana plasmática, ¿cómo va a estar? Rota. En cambio, en la apoptosis, intacta, estructura alterada, especialmente en la orientación de los lípidos. Vamos a ver cómo la célula se divide en cuerpos apoptóticos. ¿Alguna vez han visto Dragon Ball, no ves? Por ejemplo, ¿cómo se destruían cuando no ve, había, no sé, Freezer, no sé, lo que sea, lanzaban un poder al Krillin? No, el Vegeta, ¿no? Le lanzaban un poder. ¿No ve? ¿Cómo se deshacía el Krillin? En pedacitos, ¿no? Técnicamente. Lo mismo va a pasar en una necrosis. Se van a dar cuenta, ¿no? Gráficamente está en su libro, ¿no? Cómo se deshace. Y cada uno de estos es por eso la cariólisis, la pignosis, ¿no? La cariorexis. Cada uno de estos es eso lo que va a pasar. Así, ¿no? Se lo están mostrando por eso. En ciertas cosas se los van mostrando. Solo es cuestión que vayan relacionando, ¿no? ¿Qué más? Contenido celular, digestión enzimática puede salir de la célula. En la apoptosis vamos a estar intactos, puede liberarse en cuerpos apoptóticos, ¿no? Los cuerpos apoptóticos, vamos a ver cómo se segregan en pedacitos. Y es como cuando ustedes cortan, ¿no ve? O bueno, los carniceros van cortando, ¿no ve? La vaca en diferentes partes. ¿No ve? Lo mismo es en los cuerpos apoptóticos. Se van dividiendo y los macrófagos vienen y se lo comen. Todo es ordenadito. Nuestro cuerpo es maravilloso, les puedo decir. O sea, si ustedes se dan cuenta, ¿cómo no? Ustedes lo único que se preocupan es en comer, en tomar su refresquito, ¿no ve? En lo que sea, lo que tienen que hacer. Pero su cuerpo está trabajando como no tienen idea. No, en este momento sus cuerpos está pasando necrosis, apoptosis, hiperplasia, hipertrofia, atrofia. Todo eso está haciendo su cuerpo, está oxigenando, está llevando oxígeno a su cerebro, a sus deditos, a sus brazos. O sea, las miles de cosas que están en su cuerpo, y ustedes todavía lo destrozan, ¿no ven? Los fines de semana, sobre todo. ¿No ven? Algunos. No, algunos. Peor si fuman. ¿No ven? Muy bien. Inflamación. En la necrosis va a haber inflamación, ¿no? Por ejemplo, en el pie diabético. Vamos a ver cuando llevemos, ¿no? Hay un signo característico, por ejemplo, en pacientes con no solo pie diabético, sino con inflamación o daño de algún órgano, normalmente renal, ¿no? Que es el signo de Godet. ¿Han escuchado hablar del signo de Godet? Sí, Es característico. Y van a ver a sus papás, les van a hacer, les voy a pedir de trabajo. Peor si son choferes sus papás o trabajan mucho tiempo sentados, van a ver cómo ellos dan positivo para signo de Godet, ¿no? Es una característica donde ustedes presionan la pierna y se les hunde a esos pacientes y se les queda ahí. Van a ver, ¿no? Pacientes, por eso los pacientes que están hospitalizados van a ver que muchas veces las enfermeras les ponen almohadas en las piernas para que vaya a circular, ¿no? Vamos a ver todas esas cosas. Muy bien. Nosotros veíamos sentados igual. Vamos, no, pero ustedes caminan, ¿no? Aquí van a salir, van a caminar, se van a ir a comer, luego se van a hacer. No, son jóvenes. ¿Y la parte de la pulsación en el pie es en cualquier lugar? No, les voy a mostrar dónde es. Vamos, cuando llevamos trastornos hemodinamicos.
Vamos, muy bien. Papel fisiológico o patológico. En la necrosis, invariablemente patológico, ¿no? Ya hemos dado algunos ejemplos. La apoptosis, a menudo fisiológica, ¿no? Forma de eliminar las células no deseadas, pueden ser patológicas tras algunas formas de agresión celular, especialmente en el daño del ADN, como en el cáncer. ¿Qué pasa en el cáncer? Hay apoptosis. No hay apoptosis, más bien tampoco. ¿No? Hay hiperplasia. Ya no hay hiperplasia, ¿no? Si son neoplasias. Estas células están dañadas en su programación, ya han perdido el proceso de apoptosis, no se mueren. Por eso es que salen los tumores, ¿lo ve? Por eso es que hay tantas células en esa zona que ya empieza a deformar el tejido, ¿no? Eso es lo que pasa en el cáncer. Vamos a ver cuando llevemos neoplasias. Es el neoplasia del meteorofibrosis. ¿Ya? Entonces les presento, ¿no? ¿Cómo habían sido estas alteraciones en el núcleo, ¿no? De las necrosis. La cariólisis, por ejemplo, ¿no? Es una alteración donde se va a empezar a fragmentar internamente el núcleo. La pignosis, que básicamente es la hipercoloración de este núcleo. Se va a ver mucho más colorado, más intenso, hipercromático, como decimos. ¿Ya? Y la cariorexis, ¿no? ¿En qué consiste la cariorexis? En una fragmentación de este núcleo. Se va a fragmentar, se va a romper. ¿Ya? Entonces, son características de la necrosis, ¿no? Ya estamos viendo. Muy bien. Vámonos. Ya, vámonos con las lesiones celulares, ¿no? Por un lado tenemos a las necrosis, lo que les decía, y por otro a las apoptosis. Buen día. ¿Estaba todo bien? Sí. Por favor. Ya, vámonos entonces con las necrosis. ¿Qué va a pasar con las necrosis gráficamente? Con la necrosis. Cumplirá con todas las características que Sí, hemos mencionado. Sí, ¿Qué hemos dicho de características en la necrosis? Se va a fragmentar. Ya hemos dicho que va a haber un daño nuclear. Sí. ¿Todo bien? ¿Todo? Vamos a ver. No. Se ha vendido. ¿Ganamos? Ganamos la secretaria. Acreditamos, ¿no? Han acreditado. Fiesta, fiestuki. Vamos a la fiesta, ¿no? Local, dijo. Felicidades, doctor. Solo a los... Por eso mandan el grupo, ¿no? ¿No? Ah, sí, Sí. pero falta No nos dejan hablar al grupo. ¿Quién nos habla así? Nos han censurado. Ay, un censurado. Hasta luego, chicos. Ya, doctor. Ya. Vámonos entonces con las características celulares que ya las hemos mencionado, ¿no? En la necrosis. Por ejemplo, ¿qué características hemos dicho en la necrosis? Aparte de las nucleares, ¿no? Que hemos dicho pignosis, cariorexis, cariólisis. La membrana plasmática está rota. Ya, una es esa, ¿no? ¿Qué pasará con la membrana plasmática? Se va a romper. Está rota. Sí, Está rota, ¿no? Como en este caso, ¿no? Está fragmentada esa membrana plasmática. ¿Qué más? Hemos dicho que tenía que tener tumefacción, ¿no? ¿Qué nos hemos referido como tumefacción? Aumento. ¿Aumento de qué? ¿O agrandamiento de qué? Agrandamiento. De Ya, tejido. la célula se inflama, ¿no? Hay mayor acumulación de líquido en esta zona. Muy bien. Doctor,
Una pregunta. En cariorexis y cariólisis, en las dos partes dijo fragmentación. No. ¿O En la cómo es? cariólisis, te he dicho, hay una destrucción interna del núcleo. ¿Lo ven? En cambio, la cariorexis es una fragmentación del núcleo. ¿Ya? Ya. Toda la información, ¿no? del ADN se va a dañar ahí. Se va a dañar, por si acaso. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más hemos dicho? ¿Qué? Al ser una muerte accidental, ¿no? ¿Qué característica gráfica, por ejemplo, que ya les he dicho, ¿no? Parece gracioso, pero pasa, ¿se ve así o no? ¿No les he dado el ejemplo de Dragon Ball? Está ¿Tiene esas características o no esta célula? Sí, Está fragmentada hace miles de pedazos. Miles de pedazos, ¿no? No era su momento de morir. No era su momento. No era su momento, ¿no? Por eso hemos dicho que necrosis es una muerte accidental. accidental, ¿no? Murió la célula y se fragmentó en miles de pedacitos. ¿No ven? En cambio, en la apoptosis, ¿qué vemos? ¿No? Inicialmente, ¿por qué vamos a explicar más esto? Estos son los famosos cuerpos apoptóticos. ¿No? Porque vamos a ver que hay dos tipos de apoptosis. Una intrínseca y otra extrínseca, ¿no? Vamos a ver. Pero ¿qué pasa con estos cuerpos apoptóticos? Al estar ordenaditos, ¿qué va a pasar? Al saber, ¿no? Por ejemplo, vamos con un ejemplito. Tenemos un familiar que está muy mal de salud, ¿no? Y el médico dice, prepárense porque, ¿no? Tu papá, tu mamá, tu hermano, lo que sea, le doy unos 5 días. ¿Qué hacen ustedes en esa situación? Ya estamos preparando las cosas. Haga lo que sea, doctor. ¿No? ¿Qué hacen en ese rato? Ya estamos Fuera de preparando. llorar. Ya estamos preparando ya las cosas. Exacto, ya van preparando, ¿no ve? El Ya van ataúd. a preparar la funeraria, que el cementerio, todo, ¿o no? El ¿O no? ataúd. ¿En serio? Sí, no, falleció. Lo mismo pasa con las células, ¿no? Al saber cuándo ya van a morir ¿Qué estas haces? células, se van a dividir en cuerpos apoptóticos, ya están los macrófagos esperando para fagocitarlos, ¿no? Se los van a devorar, se los van a comer, Ay, ¿no ven? Saben que es fagocitosis, ¿no ven? Han llevado, ¿no ven? Se los van a comer a esos cuerpos apoptóticos y por ende esa zona va a quedar limpia, ¿no ven? Muy bien, entonces, ¿interesante o no interesante? sí. ¿No ven? ¿Cuál explica? Hasta acá vamos a dejarlo. Hasta acá. Porque no voy a correr y avanzar sin sentido. Nos falta un poquito más. Vamos a ir viendo. El lunes vamos a continuar con esta parte. El examen no va a poder ser presencial. Voy a dejarles el quizzes. Ay, no, doctor, no. Voy a habilitarlo para una hora específica o va a ser formulario Google, ¿no? Sí, mejor. Es que no vamos a poder esta semana. Pero va a ser igual limitado. Las preguntas no van a ser, ¿no? No van a ser de No nos va a dejar, razonamiento. no nos va a dejar escribir. Van a ser de razonamiento. Pero ¿ya? más tiempito. Es que para escribir uno. Que pierde mucho Sí, tiempo. uno escribe Sí. mal, luego lo borra otra vez y luego lo escribe mal. Y Por después eso todo vamos a hacer está mal. formulario. Más probable que sea formulario. Ya, porque esta parte vamos a llevar, nos falta todavía de votación. ¿Ya? Y nos vemos mañana. Mañana voy a revisar sus atlas. Voy a habilitarlo hoy para que lo suban hasta mañana a la noche. Ah, ya. Sin sello. No, con sello. Con sello. Mañana eso más vamos a contar. ¿Qué les han hecho ahora? Ahora lo sellaré. Mañana voy Ahorita a solo contar los es el sellos. informe Sí, con sí, el atlas. sí, sí. Los sellaré. Los sellos no, ¿no? Antes se en fila. Ay, no,
¿Este es el grupo? Se los voy a habilitar al día a la plataforma para que hoy lo suban hasta las 12. Esto. Sí. Sí, veo. Pero desde la piel. ¿Esto ya está? No, ese no. Ya, eso puede ser. ¿Esto es lugar? ¿Cito nomás 10? ¿Mildred? Va a ser sí o sí en semana. No, esta semana. ¿Sí o sí? En cualquier horario, ¿cómo va Al a grupo ser? les voy a avisar. Lo voy a poner para que den en una hora por la noche. También, pero va a avisar, doctor. Algunos trabajan en la noche. ¿Quién trabaja? Ay, a partir de las 10 entonces.